Vamos entonces hoy con otra lección más de esta serie con respecto al vino. Ya algo que hemos nosotros expuesto con antelación es que la palabra vino en la Biblia es una palabra genérica. Como lo dice ahí el diccionario del señor Vine, es el término general para el vino. Eso quiere decir entonces que puede referirse tanto a una bebida embriagante como al simple jugo de la uva. Continuando, hermanos, hemos venido nosotros estudiando aquellos pasajes que son utilizados por algunos como justificación o argumento para el consumo de bebidas embriagantes. Empezamos con Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Y ahora, en la última lección que nosotros tuvimos, veíamos Mateo capítulo 11, donde se nos habla a nosotros de cómo los enemigos de nuestro Señor le calumniaron y le acusaron de ser un hombre comilón y bebedor de vino. Esta noche ya se me acabó el día. Esta tarde vamos a ver otro versículo mal aplicado por aquellos que tratan de justificar y aprobar, defender el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas embriagantes. Y es Primera de Corintios capítulo 11, versículos 20 y 21. Y tiene que ver en esta quinta lección de esta serie que hemos venido presentando con la Cena del Señor. Fue la copa de la Cena del Señor, vino alcohólico. El apóstol Pablo escribió en respuesta a una serie de preguntas que la iglesia en Corinto le hizo con una carta que le envió. Y entre la serie de preguntas había una que tenía que ver con lo relativo a la Cena del Señor. Y el apóstol Pablo les responde, les escribe en respuesta y les dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ha sido argumentado por distintas personas, aún incluidos hermanos, que el vino fermentado, el vino que embriaga, puede y debe ser usado en la mesa del Señor. Como argumento, Primera de Corintios 10, 21. Porque Pablo está hablando aquí de la Cena del Señor. Y por eso les dice, ustedes en Corinto, cuando ustedes se reúnen como iglesia, eso no es comer la Cena del Señor, porque lo que está ocurriendo es que cuando ustedes se reúnen supuestamente para comer la Cena del Señor, uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Algo que tenemos que tener nosotros presente es que si las escrituras no autorizan el vino fermentado, entonces tomarlo, usarlo en la Cena del Señor, sería una adición a la palabra de Dios. Ahora, con respecto a la Cena del Señor, la palabra vino, que ya sabemos que su término en griego es oinos, la palabra vino nunca, con respecto a la Cena del Señor, esa palabra nunca se usó, ni una sola vez. Todos los domingos, cada primer día de la semana, cuando nosotros nos reunimos como iglesia para comer la Cena del Señor, escuchamos a los hermanos encargados de la exhortación, de la dirección de ese momento, en ese acto de adoración, citar los distintos pasajes en el Nuevo Testamento y también en Primera de Corintios 11, donde se nos habla de la Cena del Señor. Y lo interesante es que nunca hemos leído nosotros en esos pasajes la palabra vino. Es más, Mateo 26, que nos habla de
La noche en que el Señor Jesús instituyó la cena, se expresó de esta manera. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Podemos observar aquí, hermanos, que no aparece la palabra vino. La expresión es diferente, la frase o la manera como el Señor se refirió a este elemento que forma parte de su cena, no usó la palabra vino. La palabra vino, y voy a ser reiterativo en el resto del estudio, es que la palabra vino no es usada con referencia a la cena del Señor. La palabra griega, oinos, no es usada en el Nuevo Testamento para designar la bebida en la cena del Señor. Devolvámonos a algo que estuvimos estudiando nosotros en Juan capítulo 2, las bodas en Caná de Galilea. El Señor convirtió el agua en vino. Juan 2:3 nos dice, y faltando vino, dijo la madre. Vino donde el Señor Jesús y le dijo que el vino se había acabado, ya no tienen vino. He colocado aquí el griego y la traducción en castellano. Y voy a resaltar en estos recuadros para que ustedes se den cuenta dónde está la palabra vino. Ahí está. Oinon o oinon, dependiendo de su conjugación en el griego, que viene de oinos, oinou o oinon. Aquí la palabra vino es traducida de oinos. Pero cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 26, en la noche que el Señor Jesús instituyó su cena, no usó la palabra vino. Ustedes pueden ver ahí el interlineal griego, Mateo 26, 29. Y acabo de resaltar en color amarillo, naranja, no sé. Pueden ustedes darse cuenta que no aparece la palabra oinos. Aparece es otro término griego. Y ese término griego es genema. La palabra griega genema, que ustedes la pueden ver ahí en el inicio del recuadro, que está resaltando la frase producto de la vid. Genema. Viene de genematos. Genema, que según el diccionario del señor Vine, significa fruto, como el producto de la tierra. ¿Cuál es el producto de la vid? El racimo, la fruta, el producto de la vid. Eso es de lo que está hablando aquí. No usó en ningún momento nuestro Señor Jesús la palabra vino. Usó fue la expresión fruto de la vid. El jugo de la uva. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor. Estamos hablando con respecto a la cena del Señor. Y como dije, en ningún momento en los textos que se habla de la cena del Señor se usa la palabra vino. Habíamos nosotros estudiado con antelación en esta serie que la costumbre, la práctica que tenían los judíos era el de mezclar ese jugo que se extraía de la vid, del racimo, se hervía, quedaba como una especie de melaza y luego cuando lo iban a consumir lo mezclaban con agua. Una porción de ese vino con 3 porciones de agua. En este libro apócrifo del Antiguo Testamento, segundo de Macabeos capítulo 15, nos habla de esa práctica que ellos tenían. Y dice el verso, como
el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso. ¿Cuál era la costumbre de los antiguos? Mezclar el vino con agua para que quedara una bebida gustosa, agradable al paladar, y que en ningún momento era una bebida embriagante, no era una bebida alcohólica. Oinos, palabra o término general para el vino. Y la palabra vino, nosotros, dependiendo del contexto en donde aparezca, vamos a darnos cuenta a qué clase de vino se está refiriendo. La palabra vino, como se usa hoy en día, hoy en la época, en esta generación, la palabra vino hoy en día siempre significa vino alcohólico, pero no se usa así en la Biblia. Cuando la palabra vino se usa en la Biblia, es importante examinar la palabra original y el contexto para saber si la palabra significa vino alcohólico, porque muchas veces en la Biblia la palabra vino significa la fruta misma, aún en el racimo. Recordemos algunos de los textos que nosotros hemos visto en esta serie. Isaías 65:8. Así dice el Señor, como cuando se encuentra vino nuevo en el racimo. Aquí tenemos un racimo de uvas. ¿Y qué contiene ese racimo de uvas? Vino. Pero no tiene nada que ver con una bebida alcohólica que ya ha sido procesada, que ya tiene alcohol y que puede embriagar. Otro de los textos que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores, Isaías 16:10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. ¿Qué no pisará en los lagares el pisador? No pisará vino. ¿Y qué era lo que se colocaba en los lagares? Los racimos de uvas. ¿Y como dice aquí el profeta? No pisará vino. En otras palabras, no pisarán los racimos de uva. Por eso, decía hace un momento, cuando la palabra vino se usa en la Biblia, es importante examinar el contexto para saber si la palabra significa vino alcohólico, porque muchas veces la palabra vino en la Biblia significa la fruta misma, el racimo de uva, como estamos viendo nosotros en estos pasajes. Ahora, algunos nos han pedido que creamos que el fruto de la vid era, como lo dice Mateo 26:29, no beberé más de este fruto de la vid. Algunos nos han pedido que creamos que es de la misma naturaleza como ese que nos menciona en Proverbios capítulo 23. ¿Para quién será el año? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Muchos quieren que nosotros creamos que ese fruto de la vid de Mateo 26 es este mismo vino que menciona Proverbios 23:30. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare,
aún lo volvería a buscar. Ese fruto de la vid de Mateo 26, 28, que el Señor mencionó en la institución de su cena, es muy diferente a este vino que menciona Proverbios capítulo 23. O Proverbios 21 que dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. No podemos nosotros igualar lo que el Señor dijo en Mateo 26, 28, de no beberé más de este fruto de la vid, con este vino mencionado en Proverbios 21. Son dos totalmente diferentes. Fruto de la vid es jugo de la uva. Vino aquí es una bebida embriagante. No tiene ninguna conexión. Las escrituras, algo que nos afirman a nosotros, hermanos, es que Jesús era sin pecado. Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia nos muestra, el Nuevo Testamento es claro y enfático y repetitivo en enseñarnos y afirmarnos que Jesús era sin pecado. Vivió bajo la ley de Moisés. Y en ningún momento violó ninguna ley o principio de la ley durante su vida terrenal. Y también hay varias enseñanzas vitales en el Antiguo Testamento que habrían sido violadas si Jesús hubiera consumido bebidas embriagantes. Don DeWell, en su comentario de Primera y Segunda de Timoteo, hablando de esto que estamos leyendo nosotros aquí, en Mateo 26, 29, no beberé más de este fruto de la vid. Hace un comentario excelente y quiero compartirlo con ustedes. Dice, la palabra general para vino, oinos, nunca es usada en las Sagradas Escrituras para describir el vino usado en la cena del Señor. Vuelvo y repito, nunca, la palabra general para vino nunca es usada en las Sagradas Escrituras para describir el vino usado en la cena del Señor. ¿Esto es por casualidad? ¿O es de diseño? Ciertamente es de diseño, porque oinos puede ser embriagante, pero el fruto de la vid nunca lo es. Qué claridad con la que nos presenta a nosotros este comentario, Don DeWell. Recuerden que oinos es una palabra genérica que puede referirse tanto al jugo, al simple jugo de la uva, como a una bebida embriagante. Pero hablar del fruto de la vid nunca tiene connotación de bebida embriagante. Se está refiriendo sencillamente al jugo que se extrae del racimo de la uva. Habíamos visto nosotros hace un instante el interlineal de Mateo 26, 29, donde no encontramos nosotros la palabra griega para vino. Aparece otro término, genema, que denota fruto como el producto de la tierra, tal cual como nos lo explica el señor Vine en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Ahora, volviendo al texto usado como argumento por aquellos que quieren justificar el uso de bebidas embriagantes. Primera de Corintios 11. La respuesta que el apóstol Pablo les da cuando les escribe, basado en la pregunta que ellos le hicieron con respecto a la cena del Señor. Y la expresión, y otro se embriaga. A nuestra forma de pensar, la palabra embriagarse significa borrachera, ebriedad y falta de sobriedad. Es la manera como nosotros hoy utilizamos la palabra embriagarse. Oh, ese está embriagado.
o está borracho, o le falta sobriedad. Pero esa es la única definición. A veces nosotros no nos damos a la tarea de mirar los usos que tiene una palabra dependiendo del contexto en donde aparece. Eso es una realidad en las Escrituras. Por citar un ejemplo, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Miren lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo. El texto de oro de la Biblia, Juan 3:16. Y en primera de Juan 2:16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tanto en Juan 3:16 como en primera de Juan 2:16 aparece la palabra mundo. En primera de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y en primera de Juan 2:16 dice, no améis al mundo. En ambos aparece la palabra mundo. Pero en un contexto, mundo significa una cosa y en el otro significa otra cosa. Lo mismo ocurre con la palabra embriagarse. Como dije hace un momento, a nuestra forma de pensar, la palabra embriagarse significa borrachera, ebriedad, falta de sobriedad. Pero esa no es la única definición. La palabra embriagarse tiene también otro significado, otro uso en las Escrituras. Miremos lo siguiente. La palabra embriagarse también significa estar lleno, estar saciado, hartarse. Y no tiene nada que ver con la borrachera. Vamos a leer en este texto de Primera de Corintios 11, en una versión diferente, la versión Torres Amat. Préstele atención cómo está traducido este versículo 21, donde dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí hay un contraste entre tener hambre y estar embriagado. El contexto nos está mostrando el significado de la palabra embriagarse, pero normalmente, lamentablemente, lo que ocurre es que estamos tan habituados y siempre hemos escuchado la palabra embriagarse refiriéndose a estar borracho, a no tener sobriedad, que siempre la conectamos con algo que tenga que ver con alcohol. Y aquí no tiene nada que ver con eso. La versión Torres Amat vierte el versículo 21 y recuerden, la palabra también significa estar lleno, saciado, hartarse. Dice en la versión Torres Amat el verso 21 de esta manera, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Así sucede que los unos no tienen nada que comer mientras los otros comen en exceso. Si usted ha leído la situación ahí en la iglesia en Corinto, Pablo les había dicho a ellos que cuando se reunían, eso no era comer la cena del Señor, porque habían convertido un acto espiritual en un acto social. Llevaban comida al lugar de reunión, comida común y corriente. No tenían cómo suplir para su propio alimento. Entonces, ¿qué ocurría con ellos? No tenían nada que comer. Pero los que sí habían llevado, los que sí llevaban su alimento, comían. En otras palabras, se saciaban. Ellos sí calmaban su hambre, mientras que habían otros que no. Por eso dice, uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno no tiene nada que comer y el otro sí se sacia, se llena, se harta de lo que llevó. Aquí la palabra embriagar, cuando dice uno tiene hambre y otro se embriaga, no tiene que ver con alguna bebida alcohólica, sino que su uso en el contexto es de
llenarse, saciarse con lo que había llevado para comer. O leyéndolo nosotros en la Reina Valera de 1569, mire cómo lo expresa la versión de ese entonces. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está harto. Vemos aquí entonces, hermanos, el uso de la palabra embriagarse. Y no tiene nada que ver con emborracharse, con consumir una bebida alcohólica. Aquí la palabra embriagarse quiere decir estar saciado, estar lleno. Uno puede embriagarse y no necesariamente con bebidas alcohólicas. Y puede que suene eso extraño para algunos de mis hermanos, el decir que uno puede embriagarse y no de bebidas alcohólicas, no necesariamente de bebidas alcohólicas. Isaías en el capítulo 29 nos lo dice en el verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead, y no de sidra. ¿Nos podemos embriagar con algo que no sea una bebida alcohólica? Isaías lo está diciendo, que sí, embriagaos y no de vino. Entonces la pregunta, ¿cómo podríamos embriagarnos de algo que no fuera una bebida alcohólica, que no fuera vino intoxicante? Hay dos maneras de embriagarnos mostradas en las Escrituras. Una de ellas, podemos embriagarnos de amores. Salomón, hablando de las nos habla a nosotros de embriagarse de amores. Y dice ahí en Proverbios capítulo 7, versículo 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Ahora, ¿qué quiso decir él, embriaguémonos de amores? Bueno, no voy a explicarlo yo, hermanos. Voy a dejar que ustedes mismos lo lean en una versión diferente a la Reina Valera, la Torre Samat, que dice, ven, empapémonos en deleite. En otras palabras, satisfagámonos. Como dice ahí, embriaguémonos de amores. Llenémonos de amor. Disfrutemos nuestra entrega. O como lo expresa la versión moderna, ven, saciémonos de caricias hasta la mañana. Solacémonos en amores. Vemos entonces, hermanos, que podemos embriagarnos de algo que no es vino intoxicante. En otras palabras, hartarnos, llenarnos, saciarnos. Esa es una manera de embriagarnos con algo que no fuera vino intoxicante. Y también podemos embriagarnos de comida, que es lo que hemos venido nosotros estudiando en este momento. El texto de 1 Corintios 11:21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Volviéndola a leer en la versión Torres Samad, nos dice cada uno, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Y así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras los otros comen en exceso. O como lo dice la Reina de 1569, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está harto. Vemos entonces, hermanos, aquí que la palabra embriagarse no tiene un solo uso en las Escrituras. Los contextos son los que se encargan de mostrarnos a nosotros cuál es la aplicación de la palabra en el caso particular. Y en este vemos que usar la palabra embriagarse con respecto a la cena del Señor y decir que la copa de la cena fue vino alcohólico
no es ajustarse a lo que realmente el contexto de la Biblia está exponiendo. La única manera de poder justificar con Primera de Corintios 11 que la copa de la cena fue vino alcohólico es torciendo las escrituras. Creo que algunos de nosotros hemos tenido eventos en nuestra vida de cristianos cuando hemos visitado en un lugar diferente al lugar donde vivimos. Hemos entrado a una iglesia local de Cristo en donde, para sorpresa de uno, la copa que nos suministraron en el momento en que íbamos a participar de la cena fue vino alcohólico. Yo tuve esa experiencia y también fue sorpresa para mí cuando me reuní aún con un hermano en Cristo y justificaba el uso del vino alcohólico en la cena del Señor recurriendo al texto que hemos estudiado nosotros en esta tarde. Hermanos, si usted no ha estado en las clases anteriores, recuerde que usted puede visitar la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María, o también mi página web, El Ancla del Evangelio, o mi canal en YouTube, donde estamos colocando todas estas lecciones. Espero, hermanos, que de alguna manera esta corta lección, esta exposición, le haya ayudado a usted a tener un poco de luz con respecto a esa expresión del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:21. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Quiero también, antes de terminar, recordarles a mis hermanos que hemos iniciado nuestro primer trimestre del grupo de estudio bíblico, El Ancla del Evangelio. Estamos ahora en nuestra cartilla número 4, El principio de las cosas. Lo invitamos, si está interesado. Y también hemos continuado con nuestra serie de lecciones, las figuras de dicción en la Biblia, que forma parte también de las clases de este primer trimestre del 2021. Si alguno de ustedes se siente interesado, les recordamos, si usted no puede estar en las clases en el horario que nosotros tenemos de las 9 de la mañana, estas clases quedan grabadas en video para que usted luego, en el horario que más le quede disponible, en la tarde, en la noche, en el horario en que usted le queda más cómodo, usted puede tener acceso a estas lecciones en video ya en diferido y recibir la cartilla. Les recuerdo que nuestras clases son los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, pero usted no tiene que sentirse limitado a ese horario. Como les dije, las clases quedan grabadas en video y usted puede tener acceso a esas lecciones. Si está interesado, me puede escribir al WhatsApp que ustedes aparecen ahí en pantalla o al correo electrónico elancladelevangelio@gmail.com y le mandaremos toda la información al respecto.